Escúchanos aquí cada lunes de 3 a 3:30. Dios les bendiga. Escúchanos todos los lunes de 3 a 3:30 aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín. Una vez más aquí como todos los lunes, a través de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Saludamos y bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan a través del 1470M y el 850M en el sur de Chicago, en Indiana. Todos los que nos escuchan y nos están viendo a través del internet, les saludamos, les bendecimos. Los que nos están viendo a través de radiovisionchicago.com y a través de las diferentes aplicaciones para celulares. Estamos contentos de poder estar en vivo una vez más, ya que las últimas 2 semanas no pudimos estar. Estamos recuperándonos de una leve prueba, una pequeña prueba estamos recién operados de piedra en los riñones. Gloria al Señor, pero hoy nos sentimos un poquito mejor y decidí arrancar para acá, para la radio, para poder compartir y poder dialogar y poder expresar la gratitud que tenemos hacia el Señor por sus maravillas y por lo bueno que Él ha sido. ¿Sabe? Me encontraba en mi casa meditando qué podíamos compartir en la tarde de hoy. Y me recordé de una situación que ocurrió a principio de año del 2015. Y mientras meditaba, muchas veces nos encontramos por ciertas situaciones donde la parte humana, y créanme, esto es algo que es normal, la gente a veces piensa que los pastores no pasamos por situaciones que son totalmente humanas y que a veces no nos frustramos o no nos da temor o no nos atemorizamos por ciertas situaciones. Y sí, somos humanos como cualquier otra persona, pero a veces pasamos por momentos donde no es que nosotros dejemos de confiar en el Señor o es que nosotros se nos haya olvidado seguir creyendo en Él. Es simplemente que a veces la parte humana en nosotros toma un poco más control que el espíritu. Y me estaba recordando mientras estaba en mi casa, en una ocasión cuando mi esposa la estaban operando y yo me encontraba afuera en la sala de espera. Y aún cuando yo estaba con mi esposa antes de que se la llevaran, mi esposa es una mujer fuerte, mi esposa es una mujer que ella puede estar pasando por cualquier situación, pero ella va a tratar todo lo posible por levantarte a ti el ánimo, a pesar de que ella es la que está pasando por la prueba. Y yo creo que por primera vez yo vi en mi esposa como que un poco de temor. Y eso a mí como que me desbalanceó. Llegaron pensamientos y no solamente pensamientos, sino fue un sentimiento de descontrol, de desconfianza. Llegaron sentimientos de inseguridad. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cuando hay, como yo a veces le digo a mi esposa me dice, está pasando tal situación, y yo le digo, no te preocupes, que yo soy un problem solver, yo soy el que resuelvo problemas. Como pastor, a veces somos los que tenemos que resolver problemas, y como líderes, pues somos llamados a resolver los problemas. Yo le digo, no te preocupes, porque si hay un problema, aquí estoy yo, yo soy el que resuelve problemas. Pero en esta ocasión, el que siempre decía, yo soy el que resuelvo problemas, se sentía que no tenía control de la situación. ¿Por qué? Porque ahora era mi esposa la que yo estoy viendo. Y todo este sentimiento de que es la persona que uno ama y que uno nunca sabe qué es lo que puede suceder allá adentro porque no tenemos el control, provoca una ansiedad dentro de nosotros. Es cuando la autosuficiencia y el autocontrol pierden toda clase de poder y efecto porque no tenemos el control de la situación, ¿sabe? Yo veía a mi esposa que estaba nerviosa y asustada, y la realidad de la situación era que yo no podía hacer nada. Por más que yo tratara de que ella se sintiera cómoda, como que yo me sentía que no estaba haciendo lo correcto. Entonces uno se empieza a preguntar a sí mismo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué yo hago? Ella expecta verme a mí fuerte, ella expecta verme a mí, quizás que ella no pueda pelear la batalla, pero que yo me levante y la ayude a pelear con ella. Pero es que yo en este momento me siento indefenso. ¿Sabe? Mientras yo escuchaba o me hacía yo mismo esta pregunta, ¿y ahora qué?
a la misma vez dentro de mí yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía: ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En quién tú has creído? ¿A quién tú le estás creyendo? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Sabe? A veces nos sentimos que estamos navegando en medio de un mar o en medio del océano de la vida, enfrentando toda clase de tormentas que por medio de sus olas tratan de hundirnos, que no podemos encontrar, ¿sabe? Nos encontramos con el temor a hundirnos, con el temor a morir. Ese clásico temor que por naturaleza se apodera de nuestras vidas en los momentos más difíciles. Y yo no te estoy diciendo que esto sea un ataque del enemigo. Yo te estoy diciendo que esto es simplemente algo que es normal, es nuestro sentimiento, es quienes somos. Y a veces nos sentimos asustados por esa persona que amamos ahora. O nosotros le entregamos esto al Señor para que nos ayude en medio de esta situación, o le permitimos al enemigo que tome el control de la situación, entonces nos frustre para toda la vida. ¿Sabe? Eso va a depender de ti, va a depender de mí. Nosotros somos los que le damos quizás la oportunidad al Señor para que Él tome el control y Él haga como Él quiera. O nosotros le permitimos al enemigo que Él tome el control ahora por la situación que estamos pasando y que Él haga con nuestra vida un desastre. Son esos momentos de tormenta, momentos de agonías, donde muchas veces nos encontramos, como me encontraba yo en ese momento, solos en medio de un mar. Y no un mar que está tranquilo, sino un mar que está embravecido. Un mar que está alborotado. Y nos encontramos ahí en ese momento que es más de agonía. Estamos en contra de las bravas olas que están azotando nuestra barca. Pareciera que aquel valor que en ocasiones decíamos tener se fumó. Cuando declarábamos que teníamos tanta fe, pero ahora como que la fe se ha opacado. Y que por alguna extraña razón sentimos que estamos solos y que nos vamos a morir. ¿Sabe? Mientras nosotros expresamos sentir toda clase de sentimientos, de temor, de desesperación o de confusión y de tantas cosas más, lo único que yo podía pensar en aquel momento mientras yo estaba en aquella sala de espera era que Jesús tan solamente estaba durmiendo en la parte trasera de mi barca. Jesús estaba ahí. Él estaba en la barca conmigo, Él no me había abandonado. Por eso el Espíritu me decía: ¿en quién has puesto tu confianza? Yo quiero leerte en Marcos capítulo 4, verso 35 al 38, y lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta comenzó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Ves lo que te quiero decir, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando en esta tarde? Son momentos en que no es que dejemos de confiar, no es que dejemos de creer, es simplemente que la parte humana ha tomado el control de nuestra vida y ahora nosotros estamos actuando humanamente y no espiritualmente. Los discípulos sabían que Jesús estaba allí, el Maestro estaba allí, el que todo lo podía hacer, el que sanaba, el que había creado los cielos y la tierra, pero ahora en este momento de desesperación ellos se percataron o simplemente pensaron que su barca se iba a hundir y que ellos iban a perecer. Y esto es, humanamente hablando, esto no sucede a todos. Yo no puedo juzgarte si tú en esta tarde te estás sintiendo como que tu vida va al borde del precipicio. Yo no puedo venir en esta tarde y decirte: no, es que tú tienes que empezar a creer en Dios. No es que tú has dejado de creerle a Él. No, yo no te puedo decir eso porque es tu parte humana. Es tu naturaleza humana y yo en eso no te lo puedo criticar. Pero yo sí estoy aquí en esta tarde para simplemente decirte: solo confía en Él. Solo confía en Él. Yo estoy aquí. No es tanto para decírtelo, sino para recordártelo. Solo confía en Él.
Es tiempo de que tú tomes control una vez más de tu situación y que tú puedas decirle a tus emociones, ¿sabes qué? Yo sé en quién yo he creído. Yo sé que el que anda conmigo es más grande que el que anda con los demás y por tanto no temeré mal alguno. ¿Sabe? Pero es normal que muchas veces sentimos los fuertes vientos que tratan de hundirnos y que sentimos que las fuertes olas y el agua comienza a meterse en nuestra barca y tendemos a desesperarnos y comenzamos a gritarle al Señor, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Será que no estás al tanto de mi situación? Le gritamos porque pareciera que no escucha o simplemente no se da cuenta de lo que estamos experimentando. ¿Qué podemos hacer cuando esos momentos de desesperación llegan a nuestra vida? Gritar, reprochar, quejarnos. ¿Sabe? Simplemente podemos hacer lo que hicieron los discípulos. Ellos despertaron al maestro. A veces tenemos que ir a despertar al maestro. Señor, ¿no ves que nuestra barca se está hundiendo? Necesitamos que actúe, ¿sabe? La escritura sigue diciendo en Marcos 4, 39 y 40, dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y esa es la pregunta clave del Señor para ti en esta tarde. ¿Qué sucede? ¿Todavía no confías en mí? ¿Todavía estás que de oídas le has oído, pero aún tus ojos no le han visto? Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver al Señor. Yo voy a hacer una pausa y quiero que tú medites en esta alabanza que estuve buscando y que la encontré. Nunca la había escuchado, pero la encontré y la escuché y ministró tanto mi vida. Yo quiero que ministre la tuya también en esta tarde. A pesar de lo que dicen en la radio, lo que comentan en la tele y en los diarios, la situación no interrumpe mi alabanza, porque en ella encuentro fuerza y dulce calma. El que habita el abrigo del Eterno vivirá calmadamente y confiado. Yo me gozo porque sé que está conmigo. En la tormenta y en el frío Él es mi abrigo. Y no importa lo que pase, Él responderá. Aunque los ríos crezcan, sé que no te ahogarás. Y si la crisis mundial ruge, Él te sostendrá. Ni el aceite ni la harina se terminará. Solo confía en Él. Oh, oh, oh. El que habita el abrigo del Eterno vivirá calmadamente y confiado. Y yo me gozo porque sé que está conmigo. En la tormenta y en el frío Él es mi abrigo. Y no importa lo que pase, Él responderá. Aunque los ríos crezcan, sé que no te ahogarás. Y si la crisis mundial ruge, Él te sostendrá. Ni el aceite ni la harina se terminará. Porque yo sé y que como punta de una lanza tu alabanza irá. Y la gloria del Dios fuerte resplandecerá. Y lo que Él
en la tele y en los diarios. La situación no interrumpe mi alabanza, porque en ella encuentro fuerzas y dulce calma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa Sirviendo a la Gente, como todos los lunes, a través de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Hemos estado hablando bajo el tema Solo confía en Él. Y estuvimos utilizando como base bíblica Marcos 4, 35 al 40. Y es la historia donde Jesús se encontraba en la barca y dice que estaba dormido en la barca. Y se desató una tormenta. Y las olas comenzaron a azotar, el viento comenzó a soplar y el agua comenzó a entrar dentro del barca y los discípulos se desesperaron y despertaron al maestro gritándole. Y hemos estado hablando de que en ocasiones atravesamos por situaciones que no son tan fáciles, que no son tan simples. ¿Sabe? Hay momentos en nuestra vida donde todo está bien, donde el sol brilla, donde nuestra vida espiritual no estamos siendo atacados en el momento y nos sentimos tan fuertes que podemos destruir a todos los Goliat que se nos paren de frente. Pero la realidad a veces también es que en la vida enfrentaremos situaciones que son similares a los que los discípulos estaban pasando. Son momentos o son panoramas que reflejan un caos total, que solamente quieren hacernos sentir desesperación y temor. Situaciones que aparecerán cuando menos lo pensamos o cuando menos imaginamos que van a suceder. ¿Y sabes qué? Es frente a esas situaciones donde tenemos solamente dos opciones: desesperarnos o simplemente confiar en Él. La mayoría de nosotros tomamos la primera antes de la segunda. Siempre tendemos a desesperarnos primero. Vuelvo y te digo, parte normal, es parte de nuestra naturaleza humana. Los discípulos lo hicieron y Jesús estaba en la barca con ellos. Se desesperaron. Nos desesperamos, nos asustamos, hasta le gritamos a Dios pidiendo su pronto auxilio, su pronto socorro. Pero ¿sabes qué? Las palabras de Jesús hacia sus discípulos fueron sencillas, pero fueron profundas, porque lo primero que Él le dijo es, después que Él mandó a callar los cielos y a calmar el mar, Él le dice, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues asustado cuando tú sabes que tú le sirves al Señor? ¿Por qué tú sigues asustado cuando tú sabes que Él anda contigo en todo momento? Que tú sabes que puedes decir como el salmista que aunque ande por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y después le hizo una segunda pregunta. ¿Todavía no confían en mí? Como queriéndole decir a los discípulos, ¿por qué tú estás tan asustado si yo estoy aquí contigo? Tú no entiendes que si tú pereces, yo voy a perecer juntamente contigo. Yo ando en la barca contigo. Mira, yo mejor que nadie, yo sé lo difícil que es el no asustarse frente a situaciones que te roban la paz. Yo sé lo difícil que es mantener la calma ante situaciones y panoramas inesperados. Sin embargo, nada de lo que podamos hacer tendrá el poder para cambiar ese panorama. Solamente Dios. Por eso, aun cuando te desesperes, aun cuando quieras gritarlo, aun cuando quieras asustarte, todo lo que quieras, nada de eso favorecerá lo que estás viviendo. Pero en cambio, si confiamos en Dios, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias que nos puedan estar rodeando en esta tarde, debemos tener la seguridad de que Él vendrá a nuestra ayuda, porque Él lo ha prometido, porque Él no defrauda a los que en Él confían. Por eso yo en esta tarde te digo una vez más, solo confía en Él. Quizás te encuentras en esta tarde en ese momento de desesperación. La realidad es que yo no sé por qué momento tú puedas estar atravesando. Quizás tienes temor. Quizás el miedo se ha apoderado de tu vida. Puede ser que te encuentres desesperado en este día, desesperada. Pero yo quiero decirte una cosa en esta tarde, mantén la calma, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no está ajeno a la situación que tú puedas estar pasando. ¿Sabes qué? Él está en la barca juntamente contigo. Él está esperando simplemente el momento indicado para actuar, porque Él siempre ha prometido actuar a tu favor. Es tiempo de permitirle a Dios que tome control de nuestra vida.
Es tiempo de pedirle a Dios que tome control de nuestra situación. Yo no sé si a ti te han diagnosticado con alguna enfermedad que es de muerte. Pero ¿sabes qué? Yo conozco al médico por excelencia. Yo no sé si quizás tu esposo o tu esposa te abandonó. Pero yo conozco al Dios que restaura todo matrimonio. Yo no sé si tú estás pasando por alguna situación donde estás teniendo problemas con tus hijos. Quizás tú tienes problemas con tus padres. Pero déjame decirte que yo conozco al Dios que restaura la familia. No hay nada imposible para nuestro Dios. Lo único que tenemos que hacer es, como dice esta canción, confiar en Él. Hay algo que yo digo mucho y siempre lo estaré repitiendo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo he tomado la opción de creerle a Dios. De creer que si Él lo prometió, Él lo hará. De creerle a Dios cuando la situación está bien difícil en mi vida, está bien difícil en mi ministerio. Yo he aprendido a creerle a Dios. Y tú me dirás, pero tú no crees en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero cualquiera cree en Dios. Los espiritistas, los satánicos creen en Dios. Que no les sirvan es otra historia, pero ellos creen en Dios. Yo he aprendido a creerle a Dios. A creerle de que Él siempre está conmigo. Que Él lo ha prometido en su palabra. Él nos ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin. Y yo he aprendido a creerle a Dios de que Él está conmigo. No te asustes en esta tarde. Deja de estar desesperándote. Deja de estar arrancándote el pelo. Deja de estar rompiéndote la cabeza, buscando la solución. Solamente dale tiempo al Padre para que Él pueda actuar a favor tuyo. Jesús sabía que los vientos estaban soplando. Jesús sabía que las olas estaban embravecidas. Jesús sabía, aunque Él físicamente estaba dormido, pero Él sabía que el agua se estaba entrando dentro de la barca y que sus discípulos se estaban desesperando. Él lo sabía. Lo que pasa es que el tiempo perfecto de Dios, el cairo de Dios, Él nunca lo va a trazar por nuestra situación. Él va a esperar a cuando sea el tiempo perfecto en la cual Él tenga que actuar. Y por eso yo una vez más te digo en esta tarde, no te asustes, solo confía en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos estar contigo el próximo lunes a la misma hora, aquí a través de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Te saludamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te bendecimos con bendiciones espirituales. Dios te bendiga. En la tele y en los diarios, la situación no interrumpe mi alabanza, porque en ella encuentro fuerza y dulce calma. El que habita el abrigo del Eterno vivirá calmadamente y confiado. Yo me gozo porque sé que está conmigo. En la tormenta y en el frío Él es mi abrigo. Y no importa.